¿Qué de importante es el soplete de cocina en el mundo del Isomalt? Hola, soy Maite Rodríguez de Isomalt by Maite Rodríguez y en este vídeo te voy a enseñar cómo se utiliza y para qué se utiliza. El soplete de cocina es una herramienta totalmente imprescindible. No se puede trabajar Isomalt sin un soplete de cocina, por varias razones. Sobre todo porque en el Isomalt, para poder pegar ciertas piezas, se necesita calor, y ese calor nos lo va a dar el soplete. El soplete de cocina es como nuestro pegamento. Con él es con el que pegamos piezas o con el que unimos ciertas piezas o ciertas decoraciones en el propio Isomalt. Necesitamos de este calor para poder trabajar, para poder hacer esculturas artísticas, para poder hacer cualquier decoración que se nos ocurra. Realmente da igual el soplete que tengáis, seguro que tenéis un soplete de cocina en vuestras casas o en vuestros obradores. Da igual el soplete, da igual que sea más pequeño, más grande, de diferente color, de diferente tamaño, da igual el soplete que utilicéis, pero debéis utilizar un soplete. El hecho de utilizar un soplete pequeño pues te da la facilidad de que para ciertas decoraciones muy pequeñas o para ciertos rincones pues siempre es como más sutil, más versátil, por eso es el que vendemos en nuestra tienda online, pero no quiere decir que es que haya que trabajar con este tamaño, no, a mí me gusta trabajar con este tamaño, pero no siempre trabajo con este tamaño, hay veces que tengo que coger los grandes, pero me gusta trabajar con este en ciertas decoraciones porque, bueno, es más fácil, lo coges con la mano, no tienes que estar conectando, es apretar y listo, pero es ya una opción personal mía y normalmente siempre lo que para mí es útil es lo que suele haber en la tienda online. Pero como digo, no es imprescindible que sea este. Si tenéis un soplete de cocina más grande, pues evidentemente la llama será mucho más grande. Lo único que tenéis que prever es eso, es que si voy a pegar dos decoraciones muy pequeñitas, pues retirar un poquito más el soplete para no fundirlo todo, pero no hace falta que ahora vayáis corriendo a comprar un soplete de cocina diferente porque lo hayáis visto o porque hayáis visto mis vídeos y hayáis visto que yo utilizo otro, no. Con el soplete de cocina que tengáis en casa, en el obrador, en el taller, donde sea, con ese vas a poder trabajar bien. Algo también muy importante a la hora de trabajar con el soplete es el que nos va a ayudar a eliminar las burbujas que crean la silicona. Cuando trabajamos con silicona, sea para hacer piruletas, sea con cualquier silicona, sea un molde, lo que sea, o incluso el tapete que utilicemos de silicona, la silicona lo que hace es atraer las burbujas que hay en el Isomalt y se quedan en las paredes. Es totalmente imprescindible después pasarles siempre el soplete para eliminar esas burbujas, sea para un resultado final o sea porque estoy volcando o echando Isomalt en un molde. Cada paso que damos siempre hay que procurar pasar el soplete de cocina para ir eliminando las burbujas, porque es inevitable que por el movimiento del Isomalt siempre vas a crear algo de burbujas, pero si quieres algo muy transparente y sin burbujas, tienes que utilizar siempre el soplete. Bueno, espero que te haya sido útil este vídeo. Lo he querido hacer porque me habéis mandado un montón de mensajes para que resuelva esa duda, para ver cómo se utiliza o para qué se utiliza. Espero que os haya servido. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por hacer grande esta comunidad. Acuérdate, suscríbete para que te lleguen siempre los vídeos y nos vemos en los siguientes. Un abrazo enorme.